Qué gusto estar con usted una vez más. Vamos a avanzar o a tratar de avanzar con nuestros estudios de doctrina básica, de doctrina cristiana. Vamos a seguir hablando sobre lo que es el plan de Dios, pero no sin antes ponerlo en sus manos, pidiendo que Él nos guíe para este estudio que vamos a hacer. Así que le voy a rogar si usted puede cerrar sus ojos un momentito. Vamos a platicar con nuestro Señor. Amado Padre, bendito Señor, Dios eterno, Dios de gloria. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más de poder meditar, de poder estudiar tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos muestres, tú nos hables, que nos des la mente lúcida que necesitamos para poder entender, aprender y ir viviendo tu palabra. Te lo rogamos, te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre santo y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, estamos hablando, la última reunión hablamos sobre lo que es el plan de Dios. Ese plan que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Y a manera de resumen, para tenerlo en contexto, hablamos de varios puntos. Entre unos, pues hablamos de que este plan estaba listo desde antes de la fundación del mundo. No fue algo que se le haya salido de control a Dios, ¿verdad? De eso hablamos. También hablamos de cuál era el objetivo de este plan, pues, y entendimos que el objetivo era de que el hombre, por su propia voluntad, estuviera con Dios. Eso era lo que busca este plan. ¿Y para qué? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere que el hombre de su propia voluntad esté con él? Pues Dios quiere que de su propia voluntad esté con él para tener nuevamente relación con el hombre, para tener una buena relación con él. Entonces, hablamos de que lo íbamos a ver un poco más despacio, ¿verdad? Y esta mañana, pues, quisiera que tratáramos de ver esta mañana, en esta ocasión, quisiera que tratáramos de ver algunos temas, ¿verdad? Al respecto sobre qué sucede cuando se da el plan de Dios. Veamos algunos puntos acá. En primer lugar, seguimos hablando del plan de Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre desobedeció a Dios, sucedieron varias cosas. En primer lugar, el hombre traicionó la confianza de Dios. Eso no lo debemos de perder de vista. No fue el simple hecho de comerse el fruto, no. Recuérdese usted que Dios le había dado al hombre toda su confianza. Dios le había dado al hombre toda su confianza a tal grado de que lo había puesto a administrar su creación. Sin embargo, viene el hombre y traiciona esa confianza de Dios. Punto número uno. Punto número dos. El hombre desobedece a Dios. Dios muy claramente le había dicho, puedes hacer todo esto, pero de este árbol no vas a comer de su fruto. Pero el hombre viene y desobedece a Dios. Por consiguiente, el hombre le cree al enemigo de Dios y el hombre viene y se pone del lado del enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento, y aquí es donde le ruego me ponga mucha atención, el hombre se enemista con Dios. El hombre se pone del lado del enemigo de Dios y el hombre se enemista con Dios. Le voy a dar una base bíblica para esto. En el libro de Romanos, en el capítulo 5 y versículo 10, Romanos capítulo 5 y versículo 10, vean lo que nos dice la palabra. Romanos 5:10 dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estándose reconciliados, seremos salvos por su vida. Póngale atención a eso, porque si siendo enemigos, ¿qué quiere decir eso? Recuérdese, el hombre estaba enemistado con Dios.
En el momento que el hombre come del fruto, en el momento que el hombre desobedece, en el momento que el hombre viene y falta a la confianza que Dios le dio, el hombre se enemista con Dios. Vea, esto es algo terrible. Esto es algo terrible. Entonces aquí nos venimos a dar cuenta de que eso de que todos son hijos de Dios no es verdad. Todos son criaturas de Dios, pero criaturas que nacen enemistados con Dios. Y eso tenemos que ponerle mucha atención. Ahí está la responsabilidad de nosotros los padres con un niño cuando nace, de instruirlo en los caminos del Señor. ¿Para qué? Para que un día se reconcilie con Dios, porque nació enemistado con Dios como consecuencia de ese pecado original. Entonces, por favor, tomen mucho eso en cuenta. El punto número 2, que es importante, ¿qué sucede con acá? Es que en ese momento Dios es ofendido. Sí, Dios recibe una ofensa de parte del hombre. Imagínense, esa criatura que Dios creó, esa criatura a la que Dios le dio su confianza, le falta a su confianza, se enemista con él, le desobedece. ¡Qué ofensa para Dios! Sí, qué ofensa para Dios. Pero hay un problema. Dios ama de tal forma a esa criatura que decide recuperarlo. Pero ¿cómo limpiar esa ofensa que el hombre le causó a Dios? ¿Qué sería suficiente en el universo para venir y compensar esa ofensa que el hombre le causó a Dios? ¿Qué sería? Y al final de cuentas nos venimos a dar cuenta que en el universo no existe absolutamente nada que pudiera compensar esa ofensa que el hombre le hizo a Dios. ¿Por qué le digo eso? Mire, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 16 del libro de Colosenses, si me acompaña, por favor, para que tenga usted las bases bíblicas de todo lo que le estoy diciendo en esta ocasión. Colosenses, capítulo 1 y versículo 16 nos dice, desde el 15 podemos leer: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo es creación de Dios, todo es obra de Dios, creado por medio de Cristo y para Cristo. Entonces, ¿qué podía compensar la ofensa que el hombre le causa a Dios? No había absolutamente nada en el universo, no hubo nada en el universo que pudiera compensar todo lo que el hombre había provocado con esa desobediencia, con esa ofensa a Dios. De tal manera que Dios amando tanto al hombre, que decide, sabiendo que no había nada que estuviera a su altura para compensar esa ofensa, Dios, ¿qué hace? Decide enviar a su propio hijo. Su propio hijo decide venir a la tierra, decide bajar a tal situación, humillarse de tal forma para poder de esa forma decirle: Padre, yo voy a pagar por todo lo que el hombre hizo, para que de esa forma se compense, voy a justificar con mi vida, se justifique al hombre delante de ti. Dese cuenta. Ese es el amor de Dios. De tal forma, no, repito, no había absolutamente nada en el universo que pudiera ser con suficiente valor, a tal grado que Dios mismo decide entonces enviar a su Hijo. Es por eso que nos dice en el libro de Filipenses, lo hemos hablado muchas veces, y yo estoy seguro que usted, tal vez más que yo, Filipenses 2:5, mire lo que nos dice acá. Dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Él siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Tratemos de entender, le digo tratemos porque no lo vamos a lograr totalmente, entender el amor de Dios. Dios, estando en su posición, decide venir acá a la tierra, y nos dice acá, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despoja de su poder, se despoja de todo esto Cristo, y viene acá a la tierra, tomó la forma de siervo, y ¿qué dice? Imagínense, qué humillación ya hacerse igual a los hombres, igual a esa criatura traicionera como es el hombre, esa criatura altanera como es el hombre. Viene Cristo y viene acá a la tierra, toma forma de hombre. Pero no basta con eso. No basta con tomar la forma de hombre. No vino a la tierra, bueno, voy a tomar la forma de hombre y voy a ser el rey de todo el mundo y voy a gobernar y voy a tener... No, viene y dice, y más hallándose en la condición de hombre, en esta forma que somos nosotros, viene y se humilla todavía más a sí mismo, a tal grado que ¿qué? Se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún así, llega a la condición de hombre y se humilla a tal grado que llega a que el hombre le humille, que el hombre haga todo lo que usted conoce que hizo cuando crucifica a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor de Dios. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por una razón: para recuperar al hombre, para poder compensar esa ofensa que el hombre le hizo a Dios, para poder compensar y que el hombre pueda ser justificado delante de Dios, para poder volver a tener al hombre y que el hombre pueda libremente tomar la decisión, porque vea eso, no lo está forzando, aún así lo está dejando para que libremente tome la decisión si quiere estar con él por la eternidad o no quiere estar con él. Ese es el amor de Dios. Es acá donde nosotros entendemos. Les suplico, por favor, me acompañen al Evangelio según San Juan. Es acá donde nosotros entonces estamos entendiendo lo que dice en el capítulo 1 de Juan, cuando nos dice Juan capítulo 1 y versículo 1, y aquí lo tengo que traer a algo interesante. Todo esto que estamos viendo, Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que iba a suceder y prepara ese plan desde antes de la fundación del mundo porque sabía que iba a suceder. ¿Quería que sucediera? No quería que sucediera, por supuesto, pero el hombre traicionero, el hombre quien hay maldad en su corazón, lo iba a traicionar. Dios tenía ese plan. Imagínese usted esto, sabiendo que ese hombre traicionero, que ese hombre altanero iba a hacer lo que iba a hacer. Aún así, Dios crea al hombre. Aún así, Dios crea al hombre. Aún así, Dios echa a andar este plan. ¿Por qué? Porque qué amor el de Dios para el hombre, de quererlo tener, de querer tener relación con él. Dese cuenta y tratemos de entender esto. ¿Cuánto valora Dios sus oraciones? ¿Cuánto valora Dios el momento en que usted viene, cierra sus ojos y eleva una oración a Él? Cuando usted tiene ese momento de comunión, de intimidad con Él. Cuando usted viene y con sus ojos cerrados dice Padre y empieza usted a platicar con Él. Dese cuenta cuánto valora ese momento en el que usted va y empieza a alabarle, a adorarle. Dios tiene
ángeles para que lo hagan, pero Dios está esperando su adoración, su alabanza, sus cantos. Dios está esperando el momento en el que usted viene y dice Padre y empieza a hablar con Él, porque por eso es que Dios vino y echó a rodar todo este plan. Vamos a Juan capítulo 1 y versículo 1 y dice así: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando en el principio de qué lo hemos hablado, en el principio del tiempo que venimos a contar. Recordemos que Dios es eterno, Él no ha tenido un principio, pero nosotros sí, la historia sí, para que nuestra mente finita pueda tener una idea, se nos habla de un principio, porque si se nos habla infinitamente no lo entendemos. Es necesario que se nos hable de un principio para que podamos nosotros tener un punto de partida de donde poder arrancar. Y nos dice: en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo, ¿sí? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. El versículo 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Interesante. Pero vámonos de una vez al versículo 14. Por favor, siempre de ese capítulo. Mire lo que nos dice el versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Aquí entonces es donde entendemos que Cristo vino a la tierra, siendo el verbo al principio, vino a la tierra, toma carne, toma cuerpo de hombre, ya entendimos. ¿Por qué? Porque había un plan para todo esto. ¿Y cuál era el plan? Bueno, ¿Cristo a qué vino a la tierra? Bueno, pues Cristo a lo que vino a la tierra es a reconciliar a Dios con el hombre. A eso vino el Señor Jesucristo. En 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, vea lo que nos dice acá 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bien, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién? ¿Qué dice acá? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por qué nos reconcilió? Porque estábamos enemistados. El hombre y Dios estaban enemistados. ¿Por qué? Porque el hombre se había hecho del lado del enemigo de Dios. El hombre había traicionado la confianza de Dios. El hombre había faltado a lo que Dios le había ordenado. Pero entonces, ¿qué sucede? Cristo vino a hacer esto, a reconciliar al hombre con Dios. A eso vino y dice, y nos dio el misterio de la reconciliación. Versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y póngale mucha atención a esto, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Veamos esto. Por Cristo como centro, reconcilia a Dios con el hombre, y Dios, ¿qué hace? Dios no le toma en cuenta. Dios no le toma en cuenta al hombre todos sus pecados. ¿Por qué razón? Porque Cristo paga por todos esos pecados. ¿Cómo paga Cristo por todos esos pecados? Dando su vida, derramando su sangre. Y de eso vamos a hablar en la próxima plática. Pero es acá donde nosotros entendemos o vamos a entender lo que nos dice el apóstol Juan. En el capítulo 14 y versículo 6, mire lo que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 14 y versículo 6, por favor.
Juan 14:6. Miren lo que nos dice. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos damos cuenta de esto. Dios, el hombre. Cristo es el único camino que va a llevar al hombre hacia Dios. No hay otro camino. Que claramente nos lo está diciendo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que la humanidad debe entender. No hay otro camino al Padre. El hombre estaba enemistado con Dios. El hombre esa es la condenación eterna. Pero Cristo, como camino al Padre, reconciliando al hombre con Dios, es el único camino a Él. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, de eso vamos a platicar en nuestra próxima reunión. Por favor, si usted tiene comentarios, si usted tiene dudas, háganoslas llegar y con todo gusto vamos a tratar de resolverlas. Recuerde, en la próxima platicaremos, cómo funciona todo esto, de que Cristo es el camino al Padre, de que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Sigamos adelante, que Dios les siga bendiciendo.